Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a dar una clase de estabilidad 3 que corresponde a análisis de carga. Normalmente este práctico, esta introducción no la dábamos antes, ni en estabilidad 1, ni en 2, ni en 3. Y nosotros le decíamos, por ejemplo, dada una cierta viga simplemente apoyada con una carga Q de tantos kilos o toneladas por metro, y ustedes tenían que resolver esa estructura, es decir, resolver es hallar M, Q y N, y además cuerpo libre. Pero nosotros no decíamos de dónde salían ese valor de Q. Bueno, ese Q, ese valor de carga Q uniformemente distribuida en este caso, lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Nosotros nos vamos a basar en un reglamento que es válido acá en la República Argentina, que se llama CIRSOC 101. Hay dos CIRSOC 101, uno 1982 y uno que es más viejo, y el del año 2005, que es el que actualmente está en vigencia. Bueno, esta es la tapa del reglamento. Fíjense que dice julio de 2005. Este es el reglamento que ustedes van a utilizar en materias como hormigón armado 1, hormigón armado 2, en algunos casos de construcciones metálicas. Para determinar cargas siempre van a utilizar este reglamento CIRSOC 101. Bueno, en el capítulo 2 del CIRSOC da una serie de definiciones, por ejemplo, cargas. Son las fuerzas que resultan del peso de todos los materiales de la construcción, del peso y actividad de su ocupante y del peso del equipamiento. También de efectos ambientales y climáticos tales como nieve y viento. ¿Sí? Las cargas nominales son la magnitud de las cargas especificadas en el reglamento CIRSOC. Coacciones son esfuerzos internos originados por deformación diferida. Hay un fenómeno que se llama retracción de Fraude en el hormigón, puede haber variaciones de temperatura, puede haber descenso de apoyos. Ustedes ya vieron algunos casos de descenso de apoyo en estabilidad 3. Y estos se producen o se tienen efectos sobre la estructura cuando estas son hiperestáticas. Después define las cargas permanentes, son las cargas en las que hay muy poca variación a lo largo del tiempo. En general se consisten en el peso de todos los materiales de construcción incorporados en el edificio, incluyendo paredes, pisos, cubiertas, cielos rasos, escaleras, elementos divisorios, terminaciones, revestimientos, etc. Y las sobrecargas. Obviamente en cargas permanentes está el peso propio de la estructura. Sobrecargas son aquellas originadas por el uso y ocupación del edificio, y no incluye las cargas debidas a la construcción o provocadas por efectos ambientales como la nieve, el viento, acumulación de agua y de sismo, que habrá que tratarlo con otro reglamento. Bien. Nosotros vamos a tener en la tabla, vamos a utilizar la tabla 3.1 del CIRSOC, que es de pesos unitarios de materiales en toneladas por metro cúbico o kilonewton por metro cúbico, depende de la unidad que quieran utilizar. Y también vamos a utilizar la tabla 4.2, que son las sobrecargas. Para cargas de viento, como les dije, hay otro CIRSOC, en este caso el CIRSOC 102, que nos permite determinar la acción del viento sobre las estructuras. Para cargas sísmicas está el reglamento CIRSOC IMPRES 103. Y este es un pedacito de la tabla 3.1, donde 3.1 dice peso unitario de los materiales y conjuntos funcionales de construcción. Por ejemplo, acá dice elemento cielo raso de placas super livianas, qué sé yo, y dice 0,05, y ahí le hace una aclaración. Le puede dar el peso unitario, o sea, cuánto pesa una placa, o el peso unitario en kilonewton por metro cúbico. En este caso nos da el peso por metro cuadrado de las placas. Pero podría haber otro caso, por ejemplo, como un hormigón armado, nos da el peso por kilonewton por metro cúbico. Aquí tienen, por ejemplo, hormigón de cemento Portland, arena y canto rodado, piedra partida, sin armar, es decir, sin hierro, y con hierro nosotros vamos a utilizar 25 kN por metro cúbico. Por ejemplo, en una losa, si tuviera una losa de 10 centímetros de espesor, tendremos que multiplicar 25 por el 10 centímetros, o sea, nos daría 2,5 kN por metro cuadrado. Es el caso que vamos a utilizar nosotros ahora en el ejemplo. Y también está la tabla 4.1 del CIRSOC, donde nos da las sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas y sobrecargas mínimas concentradas. Por ejemplo, en el caso de archivo tendremos que usar 7 kN por metro cuadrado. En caso de azotea y terraza, donde puedan congregarse personas, 5 kN, o sea 500 kg por metro cuadrado. Azoteas accesibles privadamente 300, y azoteas inaccesibles 100, o sea 1 kN por metro cuadrado o 100 kg por metro cuadrado.
En los balcones en vivienda, por ejemplo, se tiene que usar 500 kilos o 5 kilonewton por metro cuadrado. Bueno, el ejercicio que vamos a ver es el siguiente. Esto que ven en la figura, en realidad dice resolver la vía continua de la figura. La vía continua es esta que está acá abajo, o esta que está acá arriba, y estos cuadraditos que se ven de arriba son las columnas del edificio o de la construcción. Entre estos dos tiras de columna hay una losa, L1 le llamamos, que fíjense tiene 12 centímetros de espesor y descarga sus acciones sobre este borde inferior y sobre el borde superior. La luz de cálculo de la losa es 4 metros y las luces de las vigas son, este voladizo tiene 1 metro, este tramo de viga 3 metros, el siguiente tramo 4, el siguiente 4 y el siguiente 1, no está en escala. Bien, las columnas serán a C1, C2, C3, C4 y acá podría haber un C1, C2, C3, C4 porque la estructura es simétrica respecto a un eje que pasa por el centro acá de la placa. Y tenemos las vigas B1 que sería el voladizo, B2, B3, B4, B5. Lo mismo ocurre en la parte superior, tendríamos por simetría las mismas vigas. Si nosotros hiciéramos un corte de la estructura como este AA, dibujamos a la derecha el corte, donde vemos que la columna, por ejemplo acá, estas columnas tienen 20 por 20, esta viga y esta otra continua que está como un hiperestático, nosotros necesitamos calcular deformaciones, necesitamos darle hacer un predimensionado. En este caso nosotros decimos que la viga tiene 20 por 30 20 de ancho y 30 de altura, y la losa, como les dije hoy, tiene 12 centímetros de espesor. A su vez, para hacer un poco más completo el ejercicio, vamos a agregar en la planta alta de la estructura acá unas mamposterías de ladrillo común de 20 centímetros de ancho y de altura 3 metros. Acá podríamos después agregar una cubierta, un techo, no sé, un techo metálico, techo, lo que quieran, podría ser metálico. Por ahora no lo vamos a considerar para no considerar los efectos del viento. Si veo esta estructura de perfil, tendré las columnas, la viga, que está acá, la viga continua, y las columnas están apoyadas sobre el suelo, que verán ustedes que están apoyadas sobre fundaciones. Bueno, resulta que nosotros podríamos considerar en un análisis simplificado que estos apoyos en columnas podemos reemplazarlos por apoyos fijos, ¿sí? Fijos y móviles, ¿no? Entonces podríamos resolver solamente esto como una viga y por ahora olvidarnos de las columnas. Bien, tenemos las vigas entonces con longitud 1, 3, 4, 4 y 1 y queremos determinar cuánto vale esta carga Q que es transmitida por quién. Y esta carga Q va a estar determinada por el peso propio de esta viga más la carga que transmite la losa L1, ¿sí? La mitad de la carga va a venir a las vigas inferiores y la otra mitad a las vigas superiores, y a su vez sobre esta tira de vigas está esta carga de la mampostería que tenemos acá a la derecha. Bueno, queremos determinar la magnitud de la carga Q. Para eso debemos tener del proyecto arquitectónico cómo está constituido primero, por ejemplo, la losa. La losa nos han dado del plano de arquitectura que va a tener un cielo raso en la parte inferior. Esta es la losa, la rayadita acá que dice losa, 12 centímetros la losa. Abajo va un cielo raso aplicado. Esto quiere decir MAR, quiere decir mortero AR reforzado. Y lo que está acá, un cuarto, 2 puntos, 1, 3, es que tiene una cuarta parte de cemento, una parte de cal y 3 partes de arena y el espesor de 2 centímetros. La losa de hormigón armado de 12. El contrapiso, acá no dice, pero se llama hormigón pobre, cuando está constituido por arena, cascote, cal y cemento, tiene 10 centímetros de espesor. Arriba de eso va una carpeta, MC quiere decir de mortero de cemento, y acá están las proporciones. Una parte de cemento y una parte de arena, 3 de cemento y espesor de 2 centímetros. Y luego arriba ha colocado un porcelanato, un piso de porcelanato. Entonces nosotros queremos determinar cuál es el peso de este paquete estructural, peso propio, ¿sí? Entonces tenemos que identificar primero las cargas permanentes. Primero el porcelanato. El porcelanato pesa 0,2, 0,20 kN por metro cuadrado. ¿De dónde saqué este valor? Y bueno, este valor me voy a la tabla del reglamento CIRSOP, la tabla 3.1, y vengo cielos rasos, cubiertas, hormigones, mamposterías, morteros enlucidos,
piso y contrapisos. Acá en piso y contrapiso, fíjense que en esta columna está porcelanato y dice 0,2. Si miro el encabezado de la tabla es kilonewton por metro cuadrado. O sea, ya me da directamente cuánto pesa un porcelanato típico, ¿sí? Bien. Después tenemos la carpeta de mortero cemento 1.3 y fíjense que dijimos que este es el espesor, 2 centímetros, acá está, y que es 21, ¿de dónde saqué el 21 kilonewton por metro cúbico? Esos 21 kilonewton por metro cúbico voy a morteros, donde diga mortero acá en la tabla, morteros, busquemos, morteros y enlucidos. Mortero de cemento por y arena, acuérdense que eran mortero de cemento MC13 decía, fíjense es 21 kilonewton por, y miro es kilonewton por metro cúbico, entonces tengo que multiplicar por el espesor de mi carpeta, pues yo puedo tener una carpeta de 2 centímetros o una de 5 o lo que yo quiera dar, 2, 3, en realidad lo usual es 2 centímetros. Bien, entonces uso ese valor de 21 kilonewton metro cúbico, después viene el contrapiso, tiene 10 centímetros de espesor y este 16, ¿dónde lo saqué? Y bueno, vengo a morteros y hormigones, a hormigones tengo que ir, mejor dicho, no, era... no lo estoy encontrando. Contrapiso. Contrapiso de cal, arena y polvo ladrillo y cascote, 16 kilonewton por metro cuadrado. O sea, tengo que multiplicar por metro cúbico, perdón, 16 kilonewton por metro cúbico por el espesor, me da 1,6 kilonewton por metro cuadrado. Y la losa de hormigón armado, que tenía 12 centímetros, habíamos visto que el hormigón armado era 25 kilonewton por metro cúbico, me da una carga de 3 kilonewton por metro cuadrado. ¿Qué me está faltando? El cielo raso. Si vemos, o vamos a la tablita del CIRSOC, veremos que la parte de morteros y enlucidos, mortero de cemento Portland, cal y arena, me da 19 kilonewton por metro cúbico, tendré que multiplicar por el espesor de bloque que era 2 centímetros, o sea, del cielo raso, me da 0,38 kilonewton por metro cúbico, por metro cuadrado, perdón. Sumo todo y si hago la suma de todos estos cargas permanentes me da 5,6 kilonewton por metro cuadrado. Es más o menos lo usual, lo que solemos usar en el cálculo. Si uno quiere saber, toma 500 kilos peso propio y no está errado. Entre 500 y 550 kilos por metro cuadrado. En este caso me da 560 kilos por metro cuadrado o 5,6 kilonewton por metro cuadrado. Tengo que analizar ahora las sobrecargas, como vivimos hoy, las sobrecargas de uso, que fíjense, QD corresponde a las cargas permanentes y QL, cargas vivas o sobrecarga de vivienda, utilizamos 2 kilonewton por metro cuadrado y esto lo sacamos de la tabla del CIRSOC también, reglamento CIRSOC, pero en vez de la tabla 3.1 la sacamos de la tabla 4, donde dice cargas, acá, sobrecargas de diseño. Buscamos la tabla 4.1 y fíjense que dice archivos, como les mostré hoy, 7 kilonewton, balcones, baños, por ejemplo, 2 kilonewton, cocinas, 2 kilonewton. En general, todo lo que corresponde a viviendas es 2 kilonewton, o sea, 200 kilos por metro cuadrado, que es lo que vamos a utilizar nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces, la carga total va a ser 7,6 kilonewton por metro cuadrado. Fíjense que aquí yo he utilizado un factor F1 y un factor F2, donde estamos asumiendo que F1 y F2 son iguales a 1. ¿Por qué puse este F1 y F2 igual a 1? Porque van a ver que, a diferencia de lo que hacíamos en estabilidad 2, que nosotros trabajamos con tensiones admisibles, cuando ustedes vean hormigón 1, en vez de disminuir la tensión de rotura del material, van a amplificar las cargas. Y estos son factores de amplificación. O sea, nosotros en estabilidad 2 comparamos la tensión de trabajo con la tensión admisible. Ahora vamos a calcular una tensión, una demanda se llama, que es la carga real multiplicada por un factor. Porque teóricamente es más fácil mayorar las cargas con un coeficiente de incertidumbre. Por ejemplo, F1 suele ser 1,2
y F2 1,4, 1,6, depende del reglamento, ¿sí? Se mayoran las cargas y se compara con una tensión cercana a la tensión de rotura. ¿Sí? Entonces usamos varios coeficientes de carga que están aquí, ¿sí? En vez de utilizar un único coeficiente de seguridad como utilizábamos nosotros antes. Bueno, vamos a calcular entonces la reacción de la losa sobre la viga. Tenemos que la carga por metro cuadrado es 7,6 kN por metro cuadrado y la reacción va a ser QT, que era 760, por la luz de la losa, que es 4 metros sobre 2, me va a dar 15,2 kN por metro. ¿Qué quiere decir eso? Estoy analizando una franja de ancho unitario que descarga sobre la viga y la carga por metro de la viga entonces va a ser 15,2 kN por metro. Si ahora analizamos la carga de la pared, vamos a considerar una mampostería de ladrillo común revocada de 20 centímetros de espesor y altura 3 metros, como decía el problema. Y entonces la carga muerta de la mampostería va a ser la altura por el ancho por este 17. Si ustedes van a la tabla del reglamento, o tenemos que volver a la tabla 3.1 otra vez. 3.1 por acá. Mampostería de ladrillo cerámico macizo común, 17 kN por metro cúbico. Fíjense, kN por metro cúbico, o 1700 kilos, aproximadamente 1700 kilos por metro cúbico. Bien, eso me da un 10,2 kN por metro. Y tenemos que analizar también el peso propio de la viga, que habíamos visto que por un predimensionado tomábamos de 20 por 30 de altura, entonces el peso propio de la viga será 0,2 por 0,3 por 25 kN, que es el peso específico del hormigón, me da 1,5 kN por metro. Entonces la carga total sobre la viga va a ser la reacción de la losa, que dijimos que era 15,2 kN por metro, la carga QVM, 10,2 kN por metro, y que era la carga de la mampostería, y 1,5 que es el peso propio de la viga. Sumo los tres y me da 26,9 kN por metro. Entonces ahora sí, ya determiné cuánto varía mi carga Q y ahora podemos proceder